Y bueno, pues ya tenemos la presencia de nuestra querida Alicia Ortiz. Buenos días, Alicia. Hola, terapia de miércoles. Terapia de miércoles. Justo estábamos platicando la semana pasada de de qué ocurre con el cerebro cuando estamos o cuando la mujer está embarazada y también hoy vamos a abordarlo un poquito esta parte de pues, con motivo del Día del Amor y la Amistad, qué ocurre en nuestro cerebro, cómo vamos generando estos lazos afectivos desde que somos pues unos embriones, desde que estamos siendo ya fetos, vamos creciendo y cómo vamos teniendo este neurodesarrollo y sobre todo pues un desarrollo afectivo también en distintas etapas de nuestra vida, Alicia. Claro, claro. Pues muchísimas gracias. Creo que era así casi que imprescindible e inevitable en este contexto Sí. hablar del amor. Claro. Y desde hace realmente poco tiempo se habla también del amor en otra dimensión, en el sentido de considerar los aspectos de nuestro cuerpo, de nuestra de toda nuestra condición íntegra, ¿no? El amor ha sido un tema clave, Hipócrates hace 400 años antes de Cristo dijo que él estaba en el cerebro, pero pasaron muchísimos siglos también en los que no se consideraba más bien una materia de un espíritu, de una mente separada del cuerpo, y ha sido materia de todas las disciplinas, había filosofía, de la literatura, todo un campo de creatividad, pero es más recientemente cuando se ha podido también conocer qué es lo que significa, y creo que una cosa muy valiosa que se ha documentado es el hecho de que esos aspectos afectivos ligados a lo que entendemos como o experimentamos como una experiencia amorosa, pues son parte también de nuestras necesidades biológicas, de nuestras necesidades de tener una condición para lograr ese sano desarrollo, ¿no? Ya hay toda una documentación de qué pasa, cuáles son las áreas que se activan. Hay incluso una perspectiva de que hay diferentes etapas, diferentes formas de expresar ese amor. Y hay algunas en donde, por ejemplo, hablando del tema de las embarazadas, provoca cierta activación que hace que la mujer embarazada canalice toda su energía mental, psíquica, corporal a la procreación, a la integración y a la atención de ese embrión, de ese bebé que se está gestando en su cuerpo, y por lo cual pues también hace especialmente susceptible todo lo que a ella misma le suceda para la forma en que se dará ese vínculo. Pero también se ha visto que que la experiencia, la vivencia del amor, bueno, también se vive de una manera distinta. Con los bebés se vive específicamente así también como un enamoramiento, en una sensación de encantamiento, de fantasía que implica la activación de áreas ligadas a estas zonas de recompensa que en el caso de esa misma manifestación, pero ya en las relaciones de pareja, el enamoramiento, se activan zonas relacionadas con las adicciones, o sea, son las mismas que se activan cuando estás en una condición de adicción, ¿no? Oye, Alicia, pero entonces en ese sentido mi pregunta sería la siguiente, o sea, en un principio tus relaciones afectivas que vas teniendo con papá, con mamá, van en función de una obtención de recursos y de protección, y ya en un segundo plano, ya bueno, y a lo mejor ya con un grado de conciencia diferente, en un intercambio emocional en donde no solamente obtengo recursos, sino también entonces, o sea, sí tengo que brindar algo, ¿no? Para obtener. Exactamente. Y es lo que me parece bien fascinante de esta parte, porque he escuchado esta parte de que no te enamores porque se nos apagan las zonas del cerebro de la racionalidad y donde donde puedes tomar buenas decisiones. Y te diría, no, yo creo que lo que tenemos que hacer es comprender el papel que juega esa expresión afectiva que literalmente te permite en un momento dado idealizar a una persona, ver todos los aspectos positivos, todos los aspectos creativos, todas las posibilidades de vida en alguien más, y a partir de ahí establecer un vínculo que te vaya a permitir desarrollarte, evolucionar
hasta la parte en donde tú también puedas mostrar tus aspectos limitantes, ahora sí que tu lado B o nuestras vulnerabilidades. Por eso, entonces, creo que es importante determinar cómo es que un niño, un bebé, tiene estos primeros intercambios en donde, es el ser humano una de las pocas especies que somos muy indefensos durante mucha parte de nuestra vida, que no somos funcionales al 100% para la supervivencia, pero en algún momento donde entramos en más conciencia, entonces nos damos cuenta que no solamente debemos de chillar para obtener recursos, tengo que hacer algo más y tener una relación. ¿Cómo se hace esta transición en poder tejer habilidades para poderme integrar con otra persona emocionalmente? O sea, porque antes yo chillaba y llegaba mamá y me cuida, ¿no? Ahora yo también debo de tener atenciones, de tener un diálogo, de abrir una comunicación. ¿Qué es lo que se construye o qué cambia en nuestro cerebro para hacer pues esta modificación, ¿no? Claro, mira, te diría, la manera en que lo planteas, dices, yo chillaba para que me dieran de comer, ¿no? Y planteado así, parecería como si dijeras, el bebé sabe que tiene hambre. Es un dolo, ¿no? Así. No, sabe que tiene hambre y está pidiendo de comer, ¿no? Y no es así. O sea, tú sientes algo en el cuerpo que te chillan la panza y que te truenan las tripas y chillas porque se siente raro o chillamos porque sentimos raro. Es la mamá o la cuidadora que te tiene que decir, oye, tienes hambre, te doy de comer. Entonces, esa interacción es lo que te va armando la posibilidad de entender el contexto. Esto es que tienes frío, tienes la piel chinita. Esto es que te anda del baño, que ya te hiciste. Y entonces, somos los adultos los que vamos prestando ese aparato psíquico, esa mente, esa capacidad de razonamiento y ese desarrollo de los conceptos, de la forma de expresar, que con el tiempo van a ir permitiendo que el bebé logre hablar y comunicarse, ya más adelante integrar todas esas estructuras que le permitan hacer eso. Por eso es tan complejo el hecho de que si tú recibes maltrato, o sea, es tanta tu necesidad de que alguien te diga qué te está pasando, que si lo que recibes es maltrato, pues vas a entender que así se entiende la vida y así se responde cuando yo expreso una emoción que no sé ni de qué se trata, ¿no? No sé si es sueño, no sé si es frío, no sé si es malestar, me duele algo, pero si lo que yo recibo es indiferencia, síndrome, cuestiones tan extrañas, tan perturbadoras como que llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? De las personas que se vinculan afectivamente a quien las maltrata, a quien los agrede. Entonces no es que yo diga, porque si yo supiera, no, qué bárbaro, es una cosa muy grave. Aquí sacando sus pero patrones, si yo supiera qué es lo que tengo y se viera qué es lo que necesito, pues yo voy y lo busco y podría identificar, pues no me lo va a dar, es un canijo, es una mala onda, ¿no? Esta persona es una negligente o no se sabe, entonces lo que nos arma. Ahora, en la vida adulta, ese grado de intimidad en cierta forma se replica porque tú estás generando un nuevo vínculo, en este caso, desde nuestra perspectiva más básica, que no por básica es menos compleja de la biológica, es que tú estás buscando con quién reproducirte y trascender tus genes, tener esa continuidad como especie. Entonces, los vínculos que se generan en ese sentido replican mucho lo que vimos en nuestra etapa primaria, en donde todo se manejó de una manera muy sensorial a partir de partes de nuestro cerebro que integran esas conductas inconscientes en las cuales no del todo tenemos muchas veces claro por qué de llegar a un lugar atestado de gente y alguien en particular llama mi atención. Alguien en particular me genera esa magia, esa sensibilidad, esa excitación, toda esta movilidad que ahora se sabe de factores neuroquímicos, por qué me desata la dopamina, por qué me hace sentir el placer que te sueltan las endorfinas, la serotonina, por qué la oxitocina, la llamada esa hormona la neurohormona del vínculo amoroso que se da una vez, bueno, no una vez, sino de manera privilegiada a la hora del parto, porque es la que permite precisamente el tránsito y la expulsión del bebé. Tendría que darse de esa manera para que efectivamente vaya generándose ese vínculo, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo esa posibilidad se da en esa búsqueda?
Hay estudios ahora muy interesantes en donde se calcula, se sabe cuántas áreas del cerebro se activan, cómo se activan, y hay esta parte de que este sentido de búsqueda, aproximadamente como promedio, pues lo vamos a experimentar varias veces, precisamente porque en nuestra especie también median otros aspectos que ya implican tomas de decisiones y una maduración que no se tiene que dar necesariamente en las otras especies, donde tú ya sabes que tú te vas a parear con alguien que sea exactamente de tu especie y no se busque ese concepto de qué la diferencia o qué no le diferencia, es quien está disponible. ¿Sí me explico? Entonces, en nosotros media la evolución hacia una capacidad de razonamiento y de expresión lúdica, creativa, que me parece que ahí hay como que una parte todavía en desarrollo pendiente de establecer esos vínculos que nos permitan dimensionar este fenómeno tan fascinante que es el amor, porque no por entender ahora las bases neurofisiológicas y como se les quiera ver en toda la base más que es científicamente estudiada, eso no niega todo el impulso creativo, lúdico que está detrás de tanta creación poética, artística, tanta movilidad que tenemos como seres humanos y entenderla como una energía verdaderamente orientada a la preservación de nuestra especie. Por eso, de alguna manera, desde el pensamiento psicoanalítico se hablaba de esa libido, de esas pulsiones de vida versus el tánatos, ¿no? La pulsión de muerte, cuando hay un deseo autodestructivo. Entonces, de alguna forma, estos factores, estos aspectos, creo que nos ayudan a entender más nuestra condición humana desde entender, ¿sabes qué? Somos mamíferos y nos tenemos que reproducir o buscamos instintivamente reproducirnos. Ya lo traemos insertado. Exactamente, en el chip, ¿no? Y en ese proceso algunos. Se nos va a afinar la capacidad de distinguir un rostro con el que, y ahí va la corteza visual, donde se van a determinar si es un rostro atractivo a mi ver, que tenga cierta simetría, que ciertas características con las que yo configuré mi propio mapa de lo que es la belleza y que me va a permitir generar un sentido de atracción. El olfato, el tacto, bueno, hay estudios fascinantes donde se han descubierto nuevas células, nuevas fibras que dan toda una señal en donde la caricia de la bebé al recién nacido, de los papás al recién nacido, le permite un mucho mejor desarrollo. Ya se ha logrado reducir, si no recuerdo mal, son de 6 a 8 días, que es mucho en términos de hospitalización, de bebés prematuros, con el solo hecho de que los papás estén acariciando al bebé, lo estén besando, lo estén apapachando. Sentir el calor, está, ¿no? La respuesta que se traduce en marcadores biológicos tangibles. El bebé crece, gana peso, su cerebro se configura mejor, sus órganos vitales se integran mejor con esa expresión afectiva. Y hay unos estudios muy interesantes que se hicieron, son así como que clásicos, los experimentos de Harlow con macacos, con changuitos, en donde se ponía una changuita de alambre con la mamila cargada de alimento y otra solamente con una pieza de felpa, y lo que se veía es que el bebé, el changuito, pasaba menos tiempo, nada más lo necesario para alimentarse, pero hasta 16 horas con la mamá de felpa. Como que esa sensación de calor, de contacto, de acogimiento, pareció ser más importante en su desarrollo, y luego comparándolos con bebés que no tenían esa presencia, son estos otros changuitos los que desarrollaron alteraciones como el autismo, como esquizofrenia, como este tipo de conductas, no esquizofrenia porque es la de la psique, pero estas conductas perturbadoras y desadaptativas que los hacen aislarse, ser ariscos y no poder convivir, ¿no? Pero entonces, fíjate que aquí estamos hablando de algo bien interesante, o sea que potencialmente tienes la capacidad de inclinarte a este tipo de condiciones que acabas de mencionar, ¿no? Que incluso podrían ser totalmente opuestos a lo esperado, ¿no? O a lo deseado, ¿no? Una mala integración social, esto que mencionaste del autismo, etcétera, o sea, son totalmente opuestas a que cuando existe el estímulo adecuado, se logran los efectos de socialización deseados, ¿no? Y en ese sentido, creo que muchas veces cuando nos relacionamos en pareja y todo,
mucha gente ya lo toma como una muletilla y me parece a veces hasta medio inconsciente del impacto, que dicen, es que sí, toda la culpa lo tienen los papás, ¿no? De lo que nos pasa. De cierta manera, sí, por supuesto, hay una responsabilidad, obviamente de manera personal, pero es un hecho que todos estos estímulos que hoy día no estamos tomando en cuenta, sí impacta, ¿no? Y entonces después tú tienes a lo mejor una cuestión esperada de lo que debería de ocurrir con el comportamiento de una persona, pero ves que le cuesta trabajo, ¿no? Y entonces es donde tiene que trabajar primero en rascarle cuál es el origen, ¿no? Ya en una cuestión terapéutica, cuál es el origen, para después darle una solución. No es solamente de échale ganas o no te dejes, no seas sonso, ¿no? O etcétera. A lo mejor si ya tiene algunos patrones bien insertados, es complicado. Entonces quiere decir que sí existe una cuestión de un desarrollo aprendido, pues finalmente los padres son estos guías y tutores, ¿no? Que los van a llevar durante estas distintas etapas de formación. Ya después sí será tu responsabilidad, que si lo sigues manteniendo, bueno, pues los trabajes, ¿no? Pero sí hay cosas que creo que no estamos tomando en cuenta y que muchas veces frenan el desarrollo afectivo del ser humano, ¿no? En etapas grandes. Claro, mira, primero no quisiera que se entienda que el tema, por ejemplo, menciona el autismo, no porque diga que se desarrolla porque no hay afecto, no es tan simple, y además también hay estudios donde se sabe que las condiciones en general de alteraciones de trastornos también tienen una base genética. Lo fascinante es que incluida esa base genética, su expresión varía según el contexto. O sea, potencialmente podrías inclinarte a algo que no es tan deseado o algo muy deseado, pero o sea, potencialmente ahí está. Pero también el contexto te impacta. Claro. Entonces, sí dices, tenemos una responsabilidad, claro que la tenemos, pero hay muchísimo que tiene que ver con el entorno en el que estamos viviendo y que nos mueve instintivamente. Entonces, en ese sentido, creo que el hacernos consciente de las situaciones que estamos viviendo como sociedad y de la importancia de establecer lazos positivos, armónicos, amorosos, generosos, va más allá de decir, tengo una pareja y me llevo bien, sino van a nivel de lo que socialmente se expresa, porque ahí es donde también se nos replica la posibilidad o imposibilidad de hacerlo desde esa base primaria que es con nuestros hijos y con quienes estamos reproduciéndonos o buscando trascender, ¿no? No sé si fue clara en esa parte, sí. Pero no es nada más de que tengamos la única responsabilidad y tengamos que culpar a los padres. Tenemos que entender el contexto en que esos padres se desarrollaron, las circunstancias históricas. Ahora hay están abriendo campos fascinantes respecto a las memorias y experiencias, e incluso traumas transgeneracionales, porque pues ya se ha visto que buena parte de esas experiencias tan difíciles que llegaron a bloquear el desarrollo de vínculos afectivos más afirmativos, más sólidos, más amorosos, pues también tiene que ver con las circunstancias que se han estado viviendo, gente que está en guerra, gente que está en situaciones de violencia, gente que por también patrones culturales se replican y es de lo más difícil, ¿no? Hemos tenido a lo largo de la historia desconocimiento tan profundo del mundo emocional, que todo lo que tiene que ver con esas expresiones notables o muy elocuentes de las emociones, pues se buscaba reprimir, y eso ha implicado graves alteraciones en nuestra capacidad de vincularnos humanamente hablando, de nuestra capacidad de interactuar e incluso de nuestro desarrollo físico, porque una persona que esto de que envuélvelo de tamalito, déjalo que llore, que no lo mires a los ojos, o manténlo así, o castígalo y ponlo hasta allá, o golpéalo si no. Todas estas formas de crianza, hay que entender que también respondieron a contextos en donde no se sabían muchas cosas o se pensaba que era la mejor forma. Yo digo, ahora tenemos mucho mejores herramientas para poder evaluar esos impactos y modificarlos. El gran problema es que muchas veces es peor o más difícil cambiar mentalidades. Claro. Estamos viendo situaciones en donde, mira, por ejemplo, el tema de la sexualidad, digo, vivimos en una generaciones donde como nunca socialmente ya se construye ahora la posibilidad incluso de elegir una identidad sexual. Y sin embargo, como sociedad hay mucha represión todavía a esa posibilidad, y es una de las principales causas de suicidio entre la comunidad
LGBT y sobre todo por esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces como que el desarrollo, me acuerdo esta frase que dice, estamos viviendo en el siglo XXI con un cerebro que fue diseñado en su mayor parte en una etapa primitiva, y hay una investigadora bien interesante que es de las que lleva la batuta, es una pionera en el estudio de las expresiones del amor desde el punto de vista de las neurociencias. Ella es también bióloga, antropóloga, que es Helen Fisher. Y ella plantea como que estamos tendiendo a regresar a esas formas más comunales, más comunitarias que nos antecedieron. No necesariamente en un estado de regresión, sino como una evolución e involución, pero después de haber pasado por desarrollar una capacidad de vinculación con constructos sociales, que el gran reto es adaptarlos a esa posibilidad de tener nuevos vínculos con mayor diversidad, ¿no? Pero creo que es algo complicado, que no lo está, que le está dando lugar a nuevas formas de expresión amorosa, como las relaciones abiertas, el poliamor y todas estas expresiones. Pero en nuestra condición humana todavía seguimos necesitando muchísimo ese vínculo primario que nos haga tener la capacidad, como dijera la hermosa canción de Gracias a la vida, ¿no? Que dice que me dio esos ojos que me permiten distinguir entre todo el mundo al hombre, a la persona, a la mujer que yo amo, ¿no? O sea, ese vínculo más íntimo, más personal, en donde puedas sentirte tan vulnerable que no va a ser alguien que te agreda y que al contrario te ayude a fortalecer para generar la capacidad de salir y afrontar una sociedad muchísimo más extensa, en donde sí ya el tema de expresar las vulnerabilidades podría revertirse en tu contra, ¿no? Entonces creo que esa dimensión de la intimidad, como nosotros la entendemos como seres humanos, sigue siendo una dimensión fascinante y privilegiada del amor, que habría que entenderla también incluidas en sus bases neurofisiológicas. Sí, y que creo que hoy día entre más conocemos, más responsables somos de tu salud emocional, ¿no? O sea, con todo esto que estamos aprendiendo de lo que se aprende a partir de las neurociencias, también de los avances en la psicología, antes eran 2, luego ya 4 formas, ahora ya son 7, 8 formas de indagar en el cerebro, en la mente humana. Yo sé, sí, yo sé que es complicado, pero ya somos cada vez más responsables de el resultado de nuestra situación emocional, y creo que hoy día pues quien está padeciendo algo pues tiene más herramientas para poderlo sacar adelante de lo que tuvimos a lo mejor nosotros en nuestras infancias, incluso nosotros mismos. Eso es tan reciente. Y que tienes que buscar hasta ya en un video de YouTube, en serio, es tan sencillo, tan a la mano, ¿no? Digo, siempre es mejor ir de la mano de un profesional de la salud, como en el caso de Alicia, que ahorita nos dará sus datos, pero atención primaria, ¿cómo te encontramos en redes sociales, Alicia? Ay, gracias, muchas gracias, queridos radioescuchas. En Facebook como Mindfulness, Educación y Psicoterapia, como hashtag, ¿cómo se llama? Gato, MF, Capacitación y Psicoterapia, con mi nombre también, Alicia Ortiz Rivera, y encantada especialmente y de manera mucho más directa a través del WhatsApp 55 16 87 81 71. Ay, se me sí, fue. En verdad creo que ahora estamos con una capacidad de información valiosísima, pero también hay que formarnos para saberla seleccionar, porque al contrario, luego resulta que nos abruma, no la sabemos seleccionar, no necesariamente tomamos las mejores decisiones en ese sentido, y creo que vale la pena formarnos, y yo soy una gran convencida de que la divulgación en estos temas nos permitirá tener una mejor condición de vida y de mejores relaciones sociales en general y amorosas en particular. ¿Los tíos te interfieren con el desarrollo del bebé? ¿Los tíos? Ajá. Todo el núcleo social. Pregunto, para ser un buen tío del nuevo bebé, del nuevo sobrino. Puedes dar un vínculo muy especial a los bebés. Realmente está en nuestras manos, independientemente del tipo de vínculo, pues por ser humanas. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Pero antes de irnos, mi querido Mike, a ver si me ayudas, por favor. Resulta ser que eso fue una emisión más del Café de las 10. Los dejamos con toda la programación. Nos vemos y nos escuchamos mañana en una emisión más de este inútil programa, donde nosotros seguimos activando sus hasta mañana, buenas tardes.
Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida. En su programa El Café de las 10, a mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.